señor E. Hemos hecho todo lo posible. El mejor resultado que podemos esperar es la muerte cerebral. Limpiaba el cuerpo de mi esposa, Lucía, inmóvil en la cama del hospital. Seguía pareciendo una muñeca de porcelana exquisita y sin vida. Solo yo sabía que, en mes y medio, nuestro maldito contrato de 5 años llegaría a su fin. No solo obtendría el pago final de 8 millones, sino que me liberaría por completo de este matrimonio que solo existe de nombre, recuperando mi libertad. Lo que ignoraba era que, en ese instante, el alma de Lucía flotaba sobre mi cabeza, con los ojos desmesuradamente abiertos, observando con total claridad, escuchando con absoluta nitidez, cada uno de mis cálculos y cada gota de la verdad acumulada a lo largo de 5 años. El acre olor a desinfectante me punzaba las fosas nasales. Permanezco inmóvil frente a la UCI, los dedos helados como témpanos. Tras el cristal, Lucía yacía surcada por un enjambre de tubos, su cuerpo exánime, sin rastro de vida. Doctor, ¿de verdad no hay esperanza? Mi voz sonaba terriblemente ronca, casi irreconocible incluso para mí mismo. El médico, con su bata blanca, sacudió la cabeza con el rostro impasible y un tono de compasión puramente formal. La paciente ha sufrido una hipoxia prolongada. En el mejor de los casos, tendrá muerte cerebral. Los familiares deben estar preparados para lo peor. Muerte cerebral. Esas 2 palabras eran como un cuchillo desafilado que se clavaba una y otra vez en mi corazón. 15 días después, Lucía fue trasladada de la UCI a una habitación individual común. Aquello significaba que su valiosa existencia dependía ahora por completo de máquinas gélidas y sueros intravenosos, mientras ella misma se había convertido en una cáscara vacía, desprovista de alma, arrastrando mi cuerpo debilitado por el agotamiento de días consecutivos. Escurrí la toalla tibia y comencé a limpiar su cuerpo. Su piel conservaba la misma finura, aunque palidecía sin rastro alguno de color. 5 años. Al contrato le quedaba mes y medio. Exactamente 5 años enteros. Había sido como una sombra a su lado, atendiendo sus necesidades cotidianas, apartando a quienes se acercaban con segundas intenciones. Y ella, la señorita Liu, la altiva heredera del clan, siempre me había tratado con desdén, su mirada cargada de un desprecio y una distancia que no se molestaba en disimular. Lo irónico era que, ahora que había quedado reducida a aquel estado, seguía siendo yo quien la atendía junto a su lecho. El crujido de la puerta de la habitación del hospital al abrirse interrumpió mis cavilaciones. Era Héctor, o más bien, Sergio, mi hermano de hierro desde la secundaria hasta la universidad. Llegaba con el polvo del camino aún en los hombros. Era evidente que había acudido apenas recibió la noticia. En 3 zancadas se plantó ante mí, me arrebató la toalla de las manos y la estrelló contra el barreño. El agua salpicó y me empapó el rostro. ¿Te has mirado? Pareces un espectro, ni hombre ni demonio. La voz de Sergio, cargada de una ira contenida, añadió, ¿a qué te aferras si ya está así? ¿Acaso no lo explicaron los médicos? La muerte cerebral, ¿en qué se diferencia de estar muerto? No dije palabra. Me incliné para recoger la toalla. La volví a empapar y proseguí limpiándole las manos y los brazos. Al verme tan terco e impermeable a sus palabras, Sergio se indignó aún más. Su pecho se agitaba con violencia. Héctor, despierta de una vez, exclamó, apretándome la muñeca con tal fuerza que sentí que los huesos crujirían. En estos 5 años, ¿acaso ha valorado todo lo que has hecho por ella? ¿Te ha correspondido siquiera? ¿Te ha tratado como a un ser humano? ¿Has permanecido a su lado como una bestia de carga, corriendo de aquí para allá sin descanso? Dime, ¿qué demonios persigues con esto? Seguí en silencio. ¿Qué podía decirle? Contarle que, 5 años atrás, mi hermana Elena había caído gravemente enferma y necesitaba con urgencia varios cientos de miles para la operación. Confesarle que yo, un simple estudiante sin recursos, me hallaba acorralado. Revelarle que fue Lucas, el padre de Lucía, quien me encontró con 8 millones. ¿Compró 5 años de mi vida? Sergio, al ver que yo guardaba silencio, dejó escapar una mirada en la que la decepción y la angustia casi se desbordaban. Soltó mi mano y retrocedió un paso, señalando a Lucía, inmóvil en la cama del hospital, con una voz que goteaba frío. ¿Crees que por velarla despertará? Aunque abriera los ojos, ¿piensas que te lo agradecería? Deja de soñar. Lo único que sentiría sería que le estorbas. Bajé la mirada y contemplé el rostro de Lucía, frío como el hielo de un lago invernal. En ese instante, el alma de Lucía flotaba en algún rincón de aquella habitación de hospital. Se cernía sobre mi cabeza y de un modo que yo no podía percibir. Escuchaba cada palabra que pronunciaba Sergio. La voz de Sergio proseguía, afilada como un punzón que hendía mis nervios a flor de piel. Dime, exigió, y su tono se transformó entonces en el filo de un acero templado. Cada palabra un tajo certero. Dime de verdad cómo has vivido estos 5 años. ¿Crees que no me he dado cuenta? Espetó, con una amargura que cortaba el aire. Me tomas por un ciego. Maldita sea. De súbito, me arremangó la manga derecha con brusquedad, dejando al descubierto una cicatriz retorcida que serpenteaba desde el codo hasta el antebrazo. ¿Cuál repulsivo gusano? Esta, y aquella otra más larga que tienes en el muslo, de la época universitaria. ¿Cuántas cuchilladas recibiste por ella? Maldita sea. Cuéntalas tú mismo. Permanecí en silencio.
intentando retirar la mano, pero él la apretó con más fuerza. No finjas mudo conmigo, Héctor. Cuando ocurrió aquello, donde estaba su preciado primer amor, Diego, huyó más rápido que una liebre. Fuiste tú, el tonto, quien al verla inconsciente, sangrando por la cabeza, volvió corriendo a salvarla. Pero al final, cuando la señorita despertó, solo recordaba lo valiente y heroico que había sido su hermano Diego. La voz de Sergio resumaba una densa mezcla de sarcasmo y resentimiento. El alma de Lucía, que flotaba en el aire, se estremeció con violencia. En las afueras de la escuela, en más de una ocasión la habían interceptado unos gamberros. Ella recordaba a Diego, con el brazo en cabestrillo y el rostro pálido, diciendo que se había herido al protegerla. En aquel momento, su corazón se encogió de angustia. Quiso verle la herida, pero Diego se negó rotundamente, argumentando que la cicatriz del cuchillo era demasiado espantosa y temía asustarla. Así que, ¿era eso? Repasó mentalmente aquel encuentro. Era cierto que Diego apenas había mostrado los brazos en su presencia, y Héctor, en efecto, llevaba más de 15 días sin rondarla. Ella había creído que, o bien se había dado por vencido ante su indiferencia, o quizá había recibido alguna advertencia de su padre. Hasta cierto punto, aquella idea la había llenado de una secreta satisfacción. Esa revelación cayó sobre Lucía como un cubo de agua helada, empapándola de pies a cabeza y haciendo temblar hasta su alma. Y aquel año de la graduación, Sergio, implacable, alzó aún más la voz, como si pretendiera levantar con su grito el techo mismo de la habitación del hospital. La emborracharon hasta dejarla inconsciente esos malditos ricachones de tercera generación, y cuando casi se la llevaban a rastras, ¿quién fue el que irrumpió para rescatarla? Fuiste tú. Volviste con la cara magullada y amoratada, y ni siquiera te atreviste a contarlo, por miedo a que ella se enterara y te diera vergüenza. Hace apenas unos días, cuando sufrió el accidente y perdió tanta sangre que el banco del hospital andaba escaso, ¿quién fue el que, sin rechistar, donó al instante 740 mililitros para ella? Fuiste tú, Héctor. ¿Qué demonios pretendías con eso? Ahora tiene muerte cerebral. Los médicos ya lo han dicho, no va a despertar. Todo lo que has hecho, ella no tiene ni la más remota idea. Eres el imbécil más grande del mundo, ni el más servil de los lamebotas se atrevería a tanto. Sergio hablaba cada vez más agitado, el pecho se le hinchaba con violencia y los ojos se le enrojecieron. Aquellas palabras cayeron como martillazos sobre el corazón de Lucía. No lo sabía, de verdad que no lo sabía. Resultó que su orgulloso primer amor era un cobarde. Resultó que su desdeñado esposo por contrato era quien en silencio lo había dado todo por ella. Su indiferencia hacia él, su actitud de hacerlo acudir y despedirlo a su antojo, se transformaron ahora en los cuchillos más afilados, despedazando su alma fragmento a fragmento. Sergio parecía haber agotado también su repertorio de improperios. Contempló mi actitud impasible, impermeable a todo razonamiento, y al final solo le quedó exhalar un suspiro prolongado, cargado de una decepción y un cansancio infinitos. De repente, sacudió el brazo con violencia, se dio media vuelta y abandonó la habitación estampando la puerta con un portazo seco. El cuarto de hospital recuperó su silencio. Con el rostro impasible, me acomodé la manga que él había desarreglado, tomé la toalla del barreño, la escurrí y proseguí limpiando el dorso de la mano de Lucía, que yacía en la cama. Tras la partida de Sergio, que cerró la puerta con estrépito, la habitación del hospital recobró su sepulcral silencio. Yo permanecí sentado junto a la cama, hojeando el libro que ya casi había terminado. El alma de Lucía flotaba a mi lado, observando mi perfil concentrado mientras le limpiaba el cuerpo con esmero. Escenas de los últimos 5 años cruzaron por su mente una tras otra. Lucía recordó la primera vez que cociné para ella. Frunció el ceño con una expresión de total desprecio y preguntó si eso era comida para cerdos. Recordó cuando lavé su ropa en la lavadora y ella me gritó que tirara todos sus artículos de lujo a la basura, diciendo que la ropa de un paleto le contagiaría pulgas y que era mejor que no trajera ningún virus a su casa. En aquel momento, ¿cómo pudo ella herirme con tanta seguridad moral? Contemplando mi rostro ahora sereno e impasible, en su interior era como si le clavaran innumerables agujas, un dolor denso y punzante. Héctor, murmuró para sí misma, con una voz tan leve como una pluma, que solo ella podía oír. Lo siento, de verdad lo siento. Cuanto deseaba extender la mano, como tantas veces había imaginado, y rozar suavemente mi mejilla, para sentir el calor de mi piel. Pero cuando extendió la mano temblorosa, sus yemas de los dedos atravesaron sin obstáculo alguno mi mejilla, luego mi hombro, mi cuerpo, sin poder tocar nada, sin poder asir nada. Una inmensa sensación de impotencia y pánico la invadió. Era como una prisionera atrapada bajo una campana de cristal transparente. Podía verlo todo, oírlo todo, pero no podía participar. No podía cambiar nada. ¿Por qué? ¿Cómo podía ser esto posible? Contemplaba sus manos con mirada perdida. Lágrimas silenciosas resbalaban desde las cuencas de su estado espiritual, pero no eran más que vacío. Así transcurrieron otros 3 días. Aquella mañana, mientras la lavaba el cabello con esmero usando agua tibia, intentaba mantenerlo limpio y fresco. La puerta de la habitación individual de cuidados intensivos se abrió de golpe con un chirrido estridente. Una figura irrumpió como un vendaval, acompañada por un llanto exagerado y lastimero. Lucía,
Mi Lucía, ¿cómo has podido llegar a este extremo? Era Cecilia, la mejor amiga de la que tanto hablaba Lucía. Llevaba puesta ropa de marca y lucía un maquillaje impecable. En ese instante se abalanzó hacia la cabecera de la cama, cogió con fuerza la mano de Lucía que asomaba fuera de la sábana y rompió en un llanto desgarrador. Lucía, Lucía, ¿cómo es que te ha caído esta desgracia del cielo? ¿No habíamos quedado en que el mes que viene iríamos juntas a las Maldivas? Aún no me has comprado el bolso de edición limitada que me prometiste. ¿Cómo pudiste? Balbuceó entre sollozos, mientras sacudía la mano de Lucía con tal fuerza que su muñeca empezó a enrojecer. Deja de tirar de su mano y lloriquear, dije, dejando la toalla que sostenía. Con una voz fría como esquirlas de hielo, el llanto de Cecilia cesó de súbito, volvió la cabeza con los ojos anegados en lágrimas y me miró con un destello de fastidio por la interrupción. Yo, con el rostro impasible, proseguí, ¿acaso no deseabas más bien que muriera? ¿A quién pretendes engañar con este llanto de cocodrilo? Héctor. El alma de Lucía saltaba de rabia a su lado, con los puñitos apretados, deseando descargarlo sobre mi rostro. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi mejor amiga? ¿Es que no tienes ni pizca de educación? Cersei está sinceramente apenada por mí. Agitando los puños, se lanzó hacia mí, pero tal como había previsto, atravesó mi cuerpo sin más, sin lograr golpear nada. Cecilia se detuvo en seco ante mis palabras. Su tristeza se congeló por un instante en el rostro, para luego, como un gato al que le pisaran la cola, replicar con desordenada premura. Tú, ¿qué disparates estás diciendo? ¿Cómo podría desear la muerte de Ruyan? Ruyan y yo somos las mejores amigas, más cercanas que hermanas de sangre. Deja de sembrar cizaña entre nosotras. Su voz se tornó estridente y su mirada comenzó a esquivar. El alma de Lucía también se quedó paralizada. Miró la expresión de Cecilia, que rayaba en lo exagerado, y luego volvió la vista hacia mi rostro, sereno e impasible. Héctor, ¿por qué habría de decir eso? Cecilia sintió por primera vez en su corazón un atisbo de duda, apenas perceptible, ante las lágrimas de su íntima amiga. Mi comentario sobre llorar lágrimas de cocodrilo hizo que el rostro de Cecilia Liu se tornara pálido y luego ceniciento. Justo cuando se disponía a replicar, la puerta de la habitación del hospital volvió a abrirse desde fuera. Esta vez entró un hombre, vestido con un traje de marca impecablemente cortado, el cabello peinado con meticulosa perfección, luciendo en su muñeca un reloj de edición limitada que deslumbraba la vista. ¿Quién podía ser, sino Diego, el primer amor que Lucía había anhelado durante tantos años? En mis ojos brilló fugazmente un destello de asombro, no porque hubiera llegado, sino porque realmente había regresado del extranjero, 3 años atrás, cuando Lucía y yo contrajimos matrimonio. El señorito Diego, con el pretexto de que, ya te has casado, mejor que no nos volvamos a ver, partió al extranjero con desenfado. Creí que jamás volvería a pisar esta tierra. Al avistar a Diego, Cecilia pareció hallar su eje, el pánico en su rostro se disipó al instante, y hasta se le insinuó una pizca de satisfacción apenas perceptible. ¿Habrás regresado del extranjero al enterarte de su accidente, solo para cuidarla? La mirada de Diego recorrió a Lucía, postrada en la cama del hospital. En sus ojos no había ni rastro de preocupación, más bien, destilaban un dejo de repugnancia e impaciencia. Una codicia descarada se dibujó en la comisura de sus labios. Si no fuera porque, en su momento, cuando estábamos saliendo, en un arrebato de pasión me firmó ese contrato estipulando que tras su muerte me correspondería una parte de sus bienes. ¿Crees que vendría a este lugar lleno de malfario? En ese instante, su expresión pareció apagarse con la rapidez de un fuego azotado por un vendaval, hasta quedar completamente helada. Diego, evidentemente, no se había percatado, o quizá ni siquiera le importaban los sentimientos de una persona en estado vegetativo y de su alma. Él parecía haber abierto la compuerta de sus palabras. ¿Crees que de verdad la amaba en aquel entonces? Bah, solo era un pasatiempo, repuso Héctor, escrutando de arriba abajo a Lucía, inerte en la cama del hospital, con una mirada despectiva. Si no fuera por los beneficios que me reportaba su condición de heredera de la familia Liu, y por el dinero que de vez en cuando me pasaba, ¿quién tendría la paciencia para andar con una señorita tan engreída como ella, si hasta para tener una relación se pone remolona, y darle un beso parece que le van a arrancar la vida? A lo sumo, te deja tomarla de la mano. Diego torció el gesto con desdén, y luego, cambiando de tono, añadió con aire de fanfarronería, lanzando una mirada fugaz y calculada hacia Cecilia, que estaba a un lado. Nada que ver con mi Ceci, que tras conocerme 2 días ya estaba dispuesta a entregármelo todo. No llegó a completar la frase, pero la insinuación resultaba ya palmariamente clara. El rostro de Cecilia se tiñó de un rubor entre vergonzoso y ufano, e incluso se acercó un tanto más a Diego. El alma de Lucía quedó paralizada en su sitio, como si la hubiera fulminado un rayo invisible. Ella miraba con incredulidad a aquel hombre que tenía ante sí, aquel que en otro tiempo había colocado en la cumbre de su corazón, creyendo que era el más tierno del mundo y quien más la amaba. Resultaba que toda aquella ternura afectuosa, todas aquellas promesas de amor eterno, no eran más que mentiras cuidadosamente urdidas. A sus ojos,
Ella no era más que un cajero automático, una herramienta de la que podía servirse, y su supuesta mejor amiga, desde hacía tiempo, ya se había enredado con el hombre a quien ella amaba profundamente. Una inmensa sensación de absurdo y una ira nacida del engaño, mezcladas con una desesperación sin fin, anegaron como una marea el alma de Lucía, contemplando el rostro de Diego, bello pero ahora marcado por la fealdad. Solo sintió oleadas de náusea. 5 años de amor y de tenaz entrega se hicieron añicos en ese instante, sin dejar ni el más mínimo rastro. Al ver que Diego había llevado las cosas tan lejos, Cecilia decidió despojarse por completo de su máscara. Con una risita afectada, se acurrucó en el regazo de Diego, con una naturalidad que parecía fruto de 1000 ensayos. Dieguito, ¿para qué gastar palabras con esa moribunda? Lanzó una mirada furtiva hacia Lucía, postrada en la cama del hospital, y en sus ojos no había más que una maldad descarada. ¿No te lo esperabas, Lucía? También a ti te ha llegado el día. Es una auténtica justicia poética. Si no fuera porque tu familia tenía unos cuantos sucios billetes, ¿cómo iba a fijarse el hermano mayor Liboda en una mujer engreída como tú? Yo llevaba mucho tiempo queriendo estar con él. Su voz era estridente y punzante, como uñas arañando un cristal. El alma de Lucía temblaba de rabia a su lado, sus puños etéreos crujiendo mientras los apretaba. Una y otra vez los lanzaba contra los rostros de Cecilia y Diego, pero cada vez atravesaban sus cuerpos en vano, como una fiera enjaulada. Hervía de furia, impotente, extendió su mano, cuidada con esmero, y acarició suavemente su mejilla. Luego, con una mirada que destilaba una frescura casi hiriente, volvió los ojos hacia el lecho de la enferma. Lucía, oh Lucía, mira en qué te has convertido, flaca como un esqueleto, con la cara amarillenta como si acabaran de desenterrarte. ¿En qué te pareces a mí? Yo tengo la piel tersa como el agua, el cutis sonrosado y radiante, y al decirlo, arqueó el pecho con afectación, ostentando sus atributos. ¡Puaj! Es que da asco de lo fea que es, exclamó Cecilia, con la voz cargada de queja y desdén. Todos los días se pone delante de ti a hacerse la buena, la amiguita. ¿Sabes lo agotador que es eso? ¿Y tú, de verdad te crees una princesa? Porque tienes dinero, ya te das ínfulas y me mandas de aquí para allá. Me ordenas que haga esto y lo otro, como si fuera tu criada. Ahora bien, que reciba su merecido, dijo riendo con un temblor de ramas en flor, aferrándose al brazo de Diego. Ah, sí, así. Se me olvidaba contarte otra cosa. Cecilia se acercó a Diego, le plantó un beso en la mejilla y griega, con aire triunfal, declaró: Diego y yo llevamos juntos muchísimo tiempo, mientras tú creías que él te amaba con un amor inquebrantable. Cada noche dormía en mi casa, no te lo esperabas, ¿verdad? Ja, ja, ja. Cada una de sus palabras fue como una daga envenenada que se clavaba con saña en el corazón de Lucía. El contorno de su alma pareció apagarse aún más. En aquellos ojos ya solo quedaban un arrepentimiento infinito y una cólera descomunal. Tramposos, todos son unos tramposos, exclamó. Las dos personas en quienes más había confiado, resulta que desde el principio hasta el final conspiraron juntas para engañarme. Diego contempló a Cecilia con esa expresión de triunfo mezquino, y lejos de reprimirla, esbozó una sonrisa de complicidad. Finalmente, dirigió su mirada hacia mí, que permanecía en silencio, con una expresión que parecía observar a una hormiga molesta. Héctor, oh, Héctor, soltó una risotada, y su tono resumaba una superioridad desdeñosa. Mírate bien, de verdad eres un hombre inútil. ¿De qué sirve haberte interpuesto para recibir el cuchillazo por ella? ¿De qué sirve haber hecho tantas cosas en su nombre? Al final, ella va a morirse igual, y tú no vas a ver ni un céntimo. A lo mejor hasta tienes que quedarte mirando, con los ojos como platos, mientras yo me quedo con su herencia. Me dio unas palmaditas en el hombro, con una fuerza cargada de desprecio. ¿Qué pretendes con todo esto? Das verdadera lástima, perseguidor obsesivo, que al final te quedas sin nada. TSS, meneó la cabeza, como si mi situación fuera la mayor de las desgracias. Alargó la mano para darme una palmada en el hombro, pero me aparté de un lado, esquivándolo. Ni se molestó. Al contrario, su sonrisa se tornó aún más triunfal. Aquella risa chirriante hizo que Cecilia, a su lado, prorrumpiera en una carcajada que la sacudía como una rama al viento. Al día siguiente, Diego moderó un tanto la sonrisa, aunque no cedió ni un ápice en su arrogancia. Iré a la notaría, declaró, a cobrar lo que me corresponde. Su mirada, gélida y cargada de rencor, se posó sobre mí. Tú, acuérdate de tramitarle el certificado de muerte cerebral. No me retrases el asunto, porque si no. Hizo una pausa, bajó la voz, y en su tono se coló una amenaza apenas disimulada. Te mato. Lo observé con el rostro impasible. Matarme. Acabar conmigo. ¿Acaso se cree con derecho? Un zángano que solo sabe fanfarronear ante las mujeres. Lo único que sabe hacer es soltar bravatas de lobo. Diego pareció encontrar mi actitud impermeable, mi indiferencia total, bastante desalentadora, y frunció el ceño. ¡Qué pestilencia!, dijo con desdén, agitando la mano como si quisiera espantar algo sucio. Llevar demasiado tiempo en este lugar hace que uno se impregne del hedor de los muertos. Tomó de la mano a Cecilia y se encaminó. Vamos, Cecilia, no permitas que el mal aliento de semejante gente arruine nuestro buen humor. Al instante,
Cecilia se acurrucó a su lado, dócil y sumisa como un pajarillo. Antes de marcharse, aún se volvió para lanzar una mirada venenosa y llena de malicioso regocijo hacia Lucía, que yacía en la cama del hospital. La puerta se cerró de golpe con un chasquido seco, aislando sus voces. La habitación recuperó su anterior silencio, aunque el aire parecía aún viciado por el persistente hedor a colonia barata mezclado con el rastro repulsivo de sus rostros desvergonzados. Lucía ardía en deseos de lanzarse sobre ellos y desgarrarles el rostro, pero en su estado actual nada podía hacer. Tomé la toalla que había dejado a un lado, la volví a sumergir en agua tibia, la escurrí y retomé la tarea interrumpida, limpiar con suavidad y meticulosidad los brazos de Lucía, tendida en la cama del hospital. Aquella farsa ociosa de Diego parecía ya tan solo el zumbido molesto de una mosca que hubiera pasado volando. ¿Te estás riendo de mí?, murmuró una voz tenue, cargada de un marcado tono nasal, como si hablara consigo misma. Al fin y al cabo, durante estos 5 años, ¿acaso no he sido buena contigo? Jamás imaginé que hubieras hecho tanto por mí. ¿Cómo pude ser tan tonta, tan ingenua? Un canalla y un hombre de verdad. Y yo no supe distinguirlos. Su voz estaba cargada de remordimiento y autodesprecio, con un matiz de fragilidad apenas perceptible. Mis manos no cesaban en su labor, pero sentía que todo esto estaba por terminar. 5 años habían sido como una larga condena, y ahora que la sentencia tocaba a su fin, hacia ella, al menos en este momento, no albergaba sentimiento alguno. Lo único que persistía era el compromiso del contrato y un tenue anhelo por la libertad que se avecinaba. Pronto, con aquel dinero en mano, podría marcharme de aquí en busca de mi hermana. Poco después de que aquellos 2 bufones se hubieran largado, la puerta de la habitación del hospital volvió a abrirse. Esta vez, quien entró fue Lucas, el padre de Lucía. Lucas lucía fatigado, con la astucia del comerciante en la mirada y un atisbo de disculpa apenas perceptible. En el aire aún flotaba aquel perfume barato de Diego, mezclado con la acritud mordaz de Cecilia. La aparición de Lucas logró atenuar, aunque fuera levemente, aquella atmósfera opresiva. Se acercó al lecho de la enferma. Primero dirigió la mirada a Lucía, cuyo rostro había perdido todo color, y luego se volvió hacia mí. Héctor, estos 5 años han sido duros para ti, dijo, y su voz sonaba sincera. No dije nada, limitándome a sentir. Duros. Eso se quedaba corto, y encima, el contrato estaba a punto de expirar. Hizo una pausa, como sopesando las palabras. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres seguir así? ¿Seguir? Casi creí haber oído mal. ¿Seguir trabajando como una bestia de carga, o seguir soportando las miradas glaciales de su hija? Señor Liu, comencé, con voz serena, cuando el contrato termine, me iré. Parecía no sorprenderse en absoluto. Suspiró. Es cierto, dijo. Ha sido nuestra familia Liu la que te ha fallado. Muy bien, murmuró tras reflexionar un instante. Si no piensas continuar, yo, de manera personal, te daré 10 millones más, que sirva como compensación por estos 5 años de esfuerzo, y también como un pequeño gesto de disculpa de nuestra parte. 10 millones, sumados a los 8 millones originales, más los otros 10 que mencionó antes. Si el contrato llegaba a su fin, esa cifra bastaría para que mi hermana viviera sin preocupaciones la mitad de su vida. Calculé mentalmente mientras mi rostro permanecía impasible. Por supuesto que aceptaría el dinero, me lo había ganado. Al principio pensé que, con el tiempo, aquella niña Ruyan quizá maduraría y llegaría a valorar tus virtudes. La voz de Lucas resumaba cierta resignación, junto a un atisbo apenas perceptible de remordimiento. Pero ese carácter caprichoso que tiene, la verdad es que no te conviene. Estas cosas, como padres, tampoco podemos controlarlas del todo. Caprichoso, no es solo capricho, es casi una costumbre arraigada. Lucía, que flotaba en el aire, sintió que su alma se estremecía violentamente. Así que fue arreglo de mi padre, para protegerla. Ella siempre creyó que yo era quien se pegaba como una lapa. Desesperado, fue su padre a quien engañé. Recordó entonces cómo me había tratado. El primer desayuno que le preparé, dijo que era basofia y lo tiró directamente a la basura. Lavé su camisón de seda en la lavadora. Ella gritó, diciendo que lo que habían tocado las manos sucias de un palurdo le daba asco, que podía contagiarla de piojos y virus, y me ordenó que me largara. También recordaba que, en aquella casa, aparte de ella misma y de su padre, las miradas que me dirigían los pocos parientes que ocasionalmente nos visitaban, todos mostraban una pizca de compasión apenas perceptible. En aquel entonces ella aún pensaba que se habían dejado engañar por mi apariencia de hombre sencillo y honrado. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que lo que en realidad les inspiraba lástima probablemente no era solo yo, el yerno que entró a la familia por matrimonio, y más aún, sentía lástima por ella, por Lucía, que ciega y necia hasta lo irremediable, había tomado el ojo de pescado por una perla, y el corazón sincero por hígado de asno. Sus lágrimas, en ese estado de alma, se deslizaban en silencio, sin poder tocar absolutamente nada. El remordimiento la sumergió como una marea, comprendiendo que la persona más irrazonable, más cruel y más necia era, en realidad, ella misma. Lucas seguía hablando, probablemente diciendo algunas cortesías de circunstancia, pero mientras lo escuchaba, mi mente divagaba pensando en, al fin,
Estos 5 años de penitencia tocaban a su término. Por Lucía ya no sentía nada, al menos en este momento. En cuanto expirase el compromiso matrimonial de 5 años y cobrase el dinero, me llevaría a mi hermana lejos de aquí, esta ciudad, esta persona. Todos estos asuntos desdichados dejarían de concernirme. Al pensarlo, hasta el aire me parecía más puro. Al día siguiente, ni se me pasó por la cabeza acercarme a la notaría para gestionar los trámites de Lucía. No estaba tan ocioso como para perder el tiempo en eso, y además el contrato estipulaba claramente que debía velar por su seguridad personal hasta el término del acuerdo. Con el estado en que se encontraba ahora, si le ocurría alguna desgracia, la responsabilidad recaería sobre mí. En cuanto a Diego, que esperara sentado si creía que iba a cobrar tan fácilmente, como era de esperar. Esa misma noche, la puerta de la habitación del hospital volvió a ser abierta con brusquedad. Diego y Cecilia entraron uno tras otro, ambos con expresiones de evidente impaciencia y enfado. En particular, Diego, cuyo rostro pálido estaba tan oscuro como el fondo de una sartén. Cecilia intervino con un tono cargado de sarcasmo. Diego, ¿para qué pierdes el tiempo con él? A mí me parece que lo hace a propósito, que no quiere que consigas el dinero sin problemas. Mientras hablaba, su mirada, venenosa como la de una serpiente, recorrió el cuerpo de Lucía, postrada en la cama del hospital. Los dos actuaban a dúo como si nadie más estuviera presente, sin prestarme la menor atención. Mejor así, me ahorraba el esfuerzo de hablar. Me limité a observarlos en silencio, con la intención de descubrir qué clase de artimañas tramaban aquella pareja de sinvergüenzas. Diego había perdido toda paciencia, me lanzó una mirada feroz, y sin mediar palabra, se encaminó directamente hacia la cama de Lucía. Su expresión era tan feroz que parecía querer devorar a alguien. Cecilia lo siguió de cerca, con un destello de excitación y crueldad en el rostro. Un nudo se formó en mi pecho. ¿Qué pretendían hacer? Al instante siguiente, lo comprendí. Diego extendió la mano con intención clara, dirigiéndose directamente al tubo de oxígeno en la nariz de Lucía y al catéter intravenoso en su dorso. Maldita sea, gruñó entre dientes, con voz cargada de codicia y violencia. Si ya está entre la vida y la muerte, mejor acabarlo de una vez. Así cobraré el dinero antes. Y tú, pagafantas, no intentes detenerme, añadió, volviéndose para lanzarme una advertencia, con una mirada ligera y sutil. Apresúrate, hermano Diego, no te demores. Urgía Cecilia a su lado con voz estridente, impaciente como si cada segundo que Lucía siguiera con vida fuera un tormento para ella. Cuando consigamos el dinero, nos iremos lejos de aquí. Ya no tendremos que soportar más esta atmósfera asfixiante. Joder, esos dos cabrones. Me levanté de un salto y aparté de un empujón a Diego, que me bloqueaba el paso. ¿Se atreven? Mi voz no era alta, pero sí lo bastante gélida. El contrato estipula que debo proteger su seguridad. Y ahora estos desechos humanos pretenden asesinar ante mis propios ojos. Diego, al que empujé, dio un traspié y casi cayó al suelo. Logró recuperar el equilibrio, pero su rostro se ensombreció al instante. Héctor, maldito hijo de puta, estás buscando la muerte. Esto no es asunto tuyo. Lárgate de aquí, rugió, abalanzándose sobre mí como un perro rabioso. Su puño se dirigió directamente hacia mi rostro. Esquivé el golpe girando el cuerpo y nos enzarzamos en una pelea a brazo partido. El muy cabrón tenía pinta de persona decente, pero vaya si era fuerte. Estaba claro que Lucía no había escatimado en gastos para sus sesiones de gimnasio. El alma de Lucía flotaba a un lado, observando con la mirada fija. Enloquecida, chillaba y gritaba, estrellando y arañando con su cuerpo espectral. Pero todo era en vano. No pudo sino contemplar con los ojos muy abiertos, contemplar cómo aquella línea que representaba sus signos vitales se agitaba frenética en la pantalla, para luego ir apagándose poco a poco hasta convertirse en una recta inmutable. La desesperación, cual agua marina helada, la sumergió de golpe en su totalidad. El estridente sonido de la alarma seguía resonando con frenesí en la habitación del hospital, mientras la curva del monitor cardíaco galopaba como un corcel desbocado, saltando de forma errática y anunciando el veloz desvanecimiento de la vida. La mano culpable de Diego se disponía ya a rozar el tubo de oxígeno que se alojaba en la nariz de Lucía. Lárgate, huí, rugí con toda la fuerza de mis pulmones, empujándolo con tal ímpetu que casi pierde el equilibrio. Tras mi embestida, dio un traspié y me fulminó con una mirada carnívora, como si ansiara devorarme vivo. Héctor, maldito seas, estás buscando la muerte. Volvió a abalanzarse sobre mí. Sus puños caían como lluvia torrencial, haciendo caso omiso del dolor. Me aferré a él con todas mis fuerzas, impidiéndole acercarse ni un ápice más a la cama del enfermo. Mi objetivo era uno solo, ganar tiempo, aunque fuera un segundo más. Mientras el contrato no expirara, tenía que protegerla. Ya había arrancado el catéter intravenoso de la muñeca de Lucía. En ese instante, su mano se movió veloz como un relámpago y agarró el tubo de oxígeno que le suministraba aire a la nariz de Lucía. Tiró con fuerza, y el delgado tubo fue arrancado de cuajo con brutalidad. En el instante preciso en que le retiraron por completo la cánula de oxígeno y el gotero intravenoso, el cuerpo de Lucía, que hasta entonces había permanecido inerte como una porcelana finísima, se estremeció con violencia en la cama del hospital.
Su garganta pareció contraerse levemente. No era la mirada vacía de un vegetativo, ni el desvanecimiento débil de quien acaba de reponerse de una grave enfermedad. Eran unos ojos afilados como el rayo, fríos como el acero, cargados de un hielo infinito y una cólera desbordante, que se clavaron directamente en Cecilia, quien permanecía de pie junto a la cama. El tiempo pareció congelarse en aquel instante. Cecilia aún mantenía la sonrisa torcida y triunfal tras arrancar el tubo, mientras Diego, precisamente por mi interposición, se consumía de furia. Al segundo siguiente, ocurrió lo inimaginable. El brazo de Lucía, tan delgado que solo era piel y huesos, se levantó de repente con una fuerza increíble, reuniendo toda la energía de su cuerpo. Le propinó una bofetada feroz a Cecilia en su rostro perfectamente maquillado. El impacto resonó con estrépito en la habitación silenciosa del hospital, haciendo vibrar los oídos de los presentes. Oh, la voz de Lucía, fría como el hielo y cargada de una rabia punzante, brotó de entre sus labios pálidos, impregnada de un odio infinito. Cecilia recibió aquella bofetada con tal fuerza que dio un traspié. El moño de su cabeza se descompuso al instante y en su rostro emergieron 5 dedos nítidamente marcados. Se llevó la mano a la mejilla ardiente y contempló, incrédula, a aquella mujer que de pronto había revivido en el lecho. Quedó paralizada por completo, con la mirada inundada de pavor y desconcierto. La impresión de Diego y la mía cesó de golpe. La expresión de combate y furia violenta que tenía Diego en el rostro se congeló al instante, sustituida por un terror absoluto. Su rostro palideció de súbito, como si le hubieran arrancado el color de un tirón. Las pupilas se contrajeron violentamente por el enorme impacto, clavadas en Lucía con una fijeza obsesiva, cual si contemplara al espectro más inverosímil del mundo. Lucía despertó. No, esto no era un simple despertar. Su mirada, su aura, no se asemejaban en absoluto a los de alguien que acababa de escapar por los pelos del abismo de la muerte cerebral. La expresión de Diego era más cambiante que las máscaras de la ópera de Sichuan. Un instante antes, su rostro mostraba una ferocidad demoníaca, como si ansiara estrangular de inmediato al hombre postrado en la cama. Al siguiente, aquel semblante apuesto se cubrió por completo de un júbilo desbordante, propio de quien recupera algo perdido, y del alivio tembloroso que sigue al susto. Con un golpe sordo, de pronto se arrodilló directamente junto al lecho de la enferma, sus rodillas impactando contra el suelo y emitiendo un sonido grave y hueco. Cariño, cariño, por fin despertaste, prorrumpió entre lágrimas y mocos, con una voz tan desgarrada y una actuación tan exagerada que hasta la Academia de Hollywood le debía un Oscar. No en vano he velado día y noche a tu lado, cuidándote, ¿sabes? Me moría de preocupación por ti. Entre sollozos, intentó tomar la mano de Lucía. Su muñeca, que lucía un reloj de edición limitada, chocó sin querer contra la fría barandilla metálica, produciendo un tintineo seco que parecía denunciar la agonía y el esfuerzo de todos aquellos días. Su expresión era de lo más lastimosa. Las lágrimas acudieron a sus ojos al instante, y a primera vista, la escena resultaba de lo más convincente. Cecilia también reaccionó, aunque sus mejillas aún le ardían con fuego vivo. El instinto de supervivencia la hizo sumarse al engaño al instante. Sí, Ruyan, repuso, no te imaginas lo preocupado que estaba Diego por ti. Nosotros, todos estábamos al borde de la locura. Intentó exprimir unas lágrimas de sus ojos, pero su torpe actuación no dio fruto. Forcejeó con unos sollozos secos que resultaron más bien grotescos. En el lecho de enferma, Lucía tenía la mirada fría como un bisturí. Allí permanecía, observando en silencio su representación. No había en ella expresión superflua alguna, ni palabra de más. Desde la palidez infinita de sus labios, apenas exhaló una palabra. Largo. La voz no era fuerte. Incluso arrastraba esa ronquera de quien acaba de salir de una larga enfermedad, pero cayó como un mazo de hierro, estrellándose con fuerza contra el pecho de Diego y Cecilia. El llanto de Diego se cortó en seco, y la expresión de su rostro se quedó petrificada. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? Soy Diego. ¿Acaso no me reconoces? Intentó proseguir con su representación, la voz cargada de desconcierto y una herida apenas disimulada. Cecilia también se apresuró a secundarlo. Ruyan, seguro que es un malentendido. ¿Cómo íbamos a hacerte daño? Solo estábamos preocupados por ti. ¿Preocupada por mí? Lucía al fin volvió a hablar. Su tono seguía carente de toda emoción, preocupada de que no me muriese lo bastante rápido. ¿Así que decidiste arrancar tú misma mi tubo de oxígeno y mi suero? Con cada palabra que ella pronunciaba, Diego y Cecilia palidecían un grado más. No, no, no es así, balbuceó Diego, agitando las manos con nerviosismo mientras el sudor frío ya perlaba su frente. Cariño, déjame explicarte, te veíamos sufrir tanto que queríamos. No, no, es que el equipo parecía tener algún problema y queríamos revisarlo. Sí, solo revisar el equipo. La mentira era tan endeble que hasta él mismo percibía sus grietas. ¿Acaso revisar un aparato requiere que dos personas actúen al unísono, una arrancando la sonda de oxígeno y la otra el tubo de la infusión? Una sonrisa infinitamente tenue, cargada de burlas sin límites, se dibujó en la comisura de los labios de Lucía. Diego, Ceci, ¿me toman por idiota? ¿O acaso creen que al despertar aún no tengo la mente despejada? Lucía, de verdad que lo malinterpretas.
Cecilia aún intentaba defenderse. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Lucía soltó una risa fría. Claro que sí, por mi bien, por eso, cuando estaba entre la vida y la muerte, ustedes dos se arrullaban en mi habitación del hospital, planeando cómo repartirse mi herencia. Eso también era por mi bien, ¿verdad? Aquellas palabras cayeron como un rayo en cielo despejado, dejando a Diego y Cecilia literalmente chamuscados por dentro y por fuera. Jamás se les habría ocurrido que Lucía hubiera escuchado cada una de sus frases. Yo, Diego, me quedé boquiabierto, incapaz de urdir una mentira más. Cecilia, por su parte, temblaba de pies a cabeza, sin lograr articular palabra alguna. Antes de que llamara a seguridad, la voz de Lucía se elevó de súbito varios tonos, cargada de una autoridad inapelable. Desaparezcan de mi vista inmediatamente. El frío glacial y la mortífera hostilidad que destellaban en sus ojos hicieron estremecer a Diego y a Cecilia. No albergaban la menor duda de permanecer un segundo más. Aquella mujer recién regresada de las puertas del infierno sería capaz de cometer alguna acción que les haría lamentarse amargamente. Ante la firmeza inflexible de Lucía, continuar con la farsa carecía de sentido y solo podría exacerbar su estado. Diego y Cecilia intercambiaron una mirada, leyendo en los ojos del otro un mismo pavor y urgencia animal. Nos vamos, murmuró él, la voz tensa. Nos vamos ahora mismo. Diego se levantó del suelo a rastras, arrastrando a una Cecilia que había perdido por completo la compostura, y se lanzó hacia la puerta de la habitación sin volver la vista atrás. En su huida desesperada, el subdirector Shane no conservaba ni un ápice de la arrogancia y jactancia que había exhibido antes. Observé la escena con fría indiferencia, viendo cómo aquella pareja de adúlteros huía como perros apaleados. En mi interior, no sentí gran conmoción. Diego y Cecilia, semejantes a canes con la cola pisada, escaparon arrastrándose como zorros acorralados. Tras su fuga, la habitación del hospital gozó por fin de varios días de ansiada tranquilidad, pero aquella tranquilidad no duró mucho. Aquellos dos desvergonzados, evidentemente sin resignarse, cada 2 por 3 intentaban colarse en el hospital, y cada vez fingían con mayor patetismo. Diego portaba las flores, Cecilia sostenía la cesta de frutas, y las lágrimas acudían a su llamada. Su interpretación era tan torpe que resultaba risible, pero Lucía ya no era aquella señorita ingenua que se dejaba engañar por palabras melosas. Su mirada era fría como el hielo, y cada vez ordenaba sin rodeos a los guardias de seguridad: echen a estos dos desgraciados que intentan acabar con el paciente. Su voz no era alta, pero portaba una autoridad incuestionable. Los guardias de seguridad los expulsaron en varias ocasiones, dejando a Diego y Cecilia completamente deshonrados. Finalmente, ya no se atrevieron a aparecer abiertamente. Yo seguía regresando a casa cada día, preparaba comidas ligeras que ella pudiera digerir, y luego conducía hasta el hospital para llevárselas. La rutina de darle de comer continuó como siempre, como si nada hubiera sucedido, solo que la mirada con que me observaba había cambiado. Ya no era aquella fría, cargada de escrutinio y órdenes de antaño. Ahora contenía una complejidad que yo no alcanzaba a descifrar. Parecía haber en ella remordimiento, curiosidad, y hasta un dejo de cautela. A veces, cuando le daba de comer, me miraba fijamente, con una mirada que me incomodaba. Prefiero hacerlo yo misma, decía de repente, con voz aún ronca. Entonces le pasaba el cuenco y los palillos. La observaba mientras, con aquellos dedos que antaño eran esbeltos y ahora solo mostraban huesos bajo la piel, comía lentamente, con cierta torpeza. En menos de 15 días, el cuerpo de Lucía se recuperó con una rapidez asombrosa. Hasta los médicos se maravillaban, diciendo que aquello era sencillamente un milagro médico. Todos sus indicadores habían vuelto a la normalidad, y ya podía ser dada de alta para continuar su convalecencia en casa. Lucas, naturalmente, se mostró eufórico, tomándome de la mano. No cesaba de proferir palabras de agradecimiento, con la mirada rebosante de una sincera gratitud. Héctor, esta vez te debemos mucho. Que Ryan haya despertado es, sin duda, mérito tuyo, afirmó. Yo me limité a asentir con parquedad, mientras en mi interior ya estaba calculando. Al contrato le quedaba un mes, y pronto lograría mi liberación definitiva. El día del alta hacía buen tiempo. Lucas había dispuesto un coche. Ayudé a Lucía a subir. Estaba muy delgada, casi sin peso alguno. Cuando se apoyó en mí, pude sentir con claridad lo hirientes que resultaban sus huesos. Al regresar a la villa donde habíamos convivido casi 5 años, apenas cruzamos el umbral, Lucía hizo un gesto a los sirvientes que se acercaban para ayudar, indicándoles que se retiraran. Se detuvo en el centro de la sala y escrutó el entorno con una mirada insondable, para luego volverse hacia mí, sin el menor presagio. De pronto extendió la mano con tal rapidez que no tuve tiempo de reaccionar. Me agarró por el cuello de la camiseta de manga corta y tiró hacia abajo con fuerza. ¡Crack! La tela de algodón se rasgó al instante. Ni siquiera pude asustarme. El aire se solidificó en ese instante. En mi nalga derecha, la cicatriz que serpenteaba desde el codo hasta el antebrazo, grotesca, deforme, yacía como una babosa posada sobre la piel. En el pecho, una larga y oblicua hendidura, cuyo color ya se había desvanecido en gran medida. Aún delataba la ferocidad del ataque original. Todo esto, absolutamente todo, era regalo de ella y de su primer amor.
Su rostro palideció de forma aterradora, los labios le temblaban convulsivamente, y los ojos se clavaron con fijeza en aquellas cicatrices. En sus pupilas se acumulaba una mezcla de estupor, de dolor, y de algo que jamás había visto reflejado en su mirada. Ren, este accidente. Su voz sonaba seca y ronca, con un temblor apenas perceptible pero intenso. Cada palabra parecía arrancada con esfuerzo de su garganta. ¿Fuiste tú quien lo impidió? La miré sin decir palabra. Simplemente sostuve su mirada con serenidad. El silencio era la respuesta más elocuente. Lo supo. Todo lo que Sergio había dicho, todo lo que había escuchado en su estado de inconsciencia, era cierto. Lucía pareció despojada de toda su fuerza. Su cuerpo se balanceó y de no haber sido porque se aferró a tiempo al brazo del sofá, seguramente se habría desplomado en el suelo. Ella aspiró profundamente una bocanada de aire y la exhaló lentamente, como si intentara con todas sus fuerzas calmar las emociones que la agitaban. Tras un largo rato, volvió a abrir la boca, y su voz aún conservaba un temblor, pero ahora con un matiz de una extraña serenidad, semejante a la calma que precede a la tormenta. ¿Acaso tú? Hizo una pausa, mirándome con una mirada compleja. Faltaba un mes para que nos divorciáramos. Me sorprendió que lo supiera con tanta exactitud. Al parecer, su padre, Lucas, también le había dado detalles. Así es, asentí, con un tono de voz sereno e impasible. El contrato está por terminar y yo debo irme. Me miró fijamente, como si quisiera atravesarme con la mirada. ¿Nunca llegaste a sentir algo por mí? Guardé silencio. Me gustaba esa palabra, que entre nosotros sonaba a chiste. La luz en sus ojos se apagó, punto a punto, como la llama de una vela extinguida por el viento. En los días que siguieron, Lucía parecía otra persona, o más bien se esforzaba por serlo. Comenzó a sonreírme, con una sonrisa cautelosa, calculada, que me resultaba extraña. Despidió a la mayoría del servicio doméstico, alegando que quería cuidarme personalmente. El resultado fue que la cocina se convirtió en un nuevo campo de batalla. Por primera vez, sacó un plato con una masa oscura e indefinida, proclamando con orgullo que se trataba de un huevo del corazón. Contemplé aquel color comparable al fondo de una sartén quemada. Luego miré sus ojos llenos de expectación y sin inmutarme, probé un bocado. El sabor resultaba indescriptible, como si la sal y el azúcar hubieran sido confundidas por hermanos gemelos y arrojadas al preparado sin distinción alguna. ¿Qué tal?, me preguntó con los ojos brillantes, rebosante de ingenio. Logré tragarlo con dificultad. Ella, convencida, sonrió hasta arqueársele los ojos, y al día siguiente se mostró aún más entusiasta. Así que volví a probar el arroz frito con almas, donde el arroz era arroz, las verduras eran verduras y el aceite era aceite, los tres claramente diferenciados sin interferirse entre sí, y también la sorprendente pasta, donde con sorpresa descubrí que los fideos estaban crudos por dentro. Comí en silencio mientras ella me observaba, poniéndome comida en el plato de vez en cuando, con tal actitud que parecía tratarme como si fuera una frágil joya. Luego, sin saber de dónde, sacó un álbum de fotos de bodas que era de una amiga suya. Héctor, ¿vamos a hacernos fotos de boda?, me propuso. La miré y en sus ojos había un rastro de súplica. El contrato está a punto de expirar, le recordé. Lo sé, repuso con la cabeza gacha, la voz algo apagada. Sería como dejar un recuerdo. No pude negarme de nuevo. En el estudio fotográfico, ella lucía un vestido de novia blanco inmaculado. Estaba hermosa, como una verdadera princesa. Sin embargo, el príncipe a su lado estaba distraído. El fotógrafo gritaba: «Novio, mira a la novia y sonríe». Un poco más de intimidad. Yo me esforcé por forzar una sonrisa rígida, pero Lucía tomó la iniciativa de entrelazar su brazo con el mío y apoyó suavemente su cabeza en mi hombro. En ese instante, el aroma de su perfume se sentía un poco diferente al de mis recuerdos. Comenzó a comprarme cosas de forma compulsiva. Ropa, relojes, gemelos para los puños, corbatas, que fueron llenando mi armario hasta desbordarlo. Muchas eran marcas de lujo que antes ni siquiera habría considerado. «Todo esto te lo mereces», decía ella. Yo contemplaba aquellos objetos fríos y me sentía como una marioneta cuidadosamente ataviada. Su empresa celebraba un banquete importante. Nunca antes me había llevado a ese tipo de eventos, pero esta vez me avisó con antelación para que me preparara. En la cena, luciendo un vestido deslumbrante, tomó mi brazo y, con una sonrisa radiante, se presentó ante todos. «Permítanme presentarles formalmente a mi esposo, Héctor». A su alrededor se escucharon suspiros ahogados y murmullos entre dientes. Podía sentir aquellas miradas inquisitivas, de asombro, e incluso de desdén. Lucía, sin embargo, no le prestaba la menor atención. Al contrario, apretó mi mano y alzó ligeramente la barbilla. ¿Cuál pavor real orgulloso? Diego también había acudido. Ignoro de dónde habría oído la noticia. Con una copa en la mano, intentaba acercarse a Lucía, con una sonrisa que él consideraba encantadora. «Lucía, ¿cuánto tiempo sin verte? Estás preciosa hoy». Lucía ni siquiera alzó los párpados. Su voz, aunque no alta, se difundió con claridad por nuestro reducido espacio. «Señor G, mi marido está aquí. Le ruego que se comporte. No quisiera que en este aire ya de por sí seco y áspero se colara algún olor de mala calaña».
El rostro de Diego pasó del blanco al rojo y del rojo al morado en un instante, un verdadero espectáculo cromático. Seguramente no esperaba que Lucía le propinara semejante humillación pública. Alrededor, alguien soltó una risita ahogada. Los dedos de Diego, aferrados a la copa, palidecieron hasta blanquearse. Al final, no le quedó más remedio que alejarse con el rabo entre las piernas. Tras el incidente con Xinguang, aún se obstinó en buscar a Lucía en varias ocasiones. Cada vez, ella con apenas unas palabras, corteses pero implacables, lo dejaba moralmente desollado. ¿Qué? ¿Un sapo patizambo pretendiendo comer carne de cisne? Ni siquiera se digna a cagar para mirarse en el excremento y ver qué tal está. ¿Qué? Antes estaba ciega, pero ahora tengo la vista de 50, y veo claramente que ciertas personas ni siquiera llegan a ser basura. Sus palabras no llevan suciedad, pero hieren más que una bofetada directa. También me llevó a la playa, como todas las parejas enamoradas. Hicimos fotos para las redes, correteamos y jugamos por la arena. Ella reía con una alegría infantil. Por la noche nos alojamos en una habitación con vistas al mar. Solo había una cama. Héctor, esta noche dormiremos juntos, me dijo, con una mirada que mezclaba ilusión e inquietud. No dije palabra, y ella tomó mi silencio por consentimiento. Me llevó a la cama con determinación, abrazándome por la espalda. Sus brazos eran delgados, pero firmes, y pude percibir la suave fragancia de su cabello. Mi cuerpo se sentía algo rígido. Durante estos 5 años habíamos dormido en habitaciones separadas, manteniendo una clara frontera entre nosotros. Esta repentina intimidad me resultaba profundamente incómoda. Percibí su extraño comportamiento. Era como si se hubiera convertido en otra persona, desarrollando una fuerte dependencia hacia mí, incluso una posesividad cercana a lo obsesivo. Cuanto más se comportaba así, más tensa se volvía dentro de mí la cuerda del deseo de marcharme. Durante aquel mes, Diego seguía apareciendo ante Lucía con la persistencia de una mosca, intentando una y otra vez acercarse a ella. La primera vez, con un enorme ramo de rosas rojas de mal gusto, la esperó a la entrada del edificio de la empresa. Lucía acababa de bajarse del coche que yo conducía y al verlo, ni siquiera frunció el ceño. Señor Diego, a mi esposo no le agrada el aroma de las rosas, especialmente cuando viene impregnado de la peste de la escoria humana, declaró ella, enlazando su brazo con el mío y avanzando con la mirada fija al frente, sin desviarla ni un ápice. Dejó a Diego Boda sosteniendo el ramo, con el rostro lívido de furia, como un bufón al que le hubieran arrancado los pantalones en plena plaza. La segunda vez, averiguó no sé de dónde que Lucía frecuentaba cierto restaurante, reservó una mesa con antelación para simular un encuentro casual, pero ella, enterada, hizo que el gerente lo desalojara al instante, pretextando que su presencia le arruinaba el apetito. Su rostro aniñado se contrajo de rabia hasta casi desfigurarse. Tras varios encuentros de ese tenor, aquel lastimoso atisbo de dignidad que Diego albergaba debió de haber sido pisoteado por Lucía y reducido a polvo. Él dejó de aparecer abiertamente, cierto, pero esa persistencia fantasmal suya resultaba francamente repulsiva. En cuanto a Lucía, conmigo se mostraba excesivamente, casi desmedidamente, solícita. Parecía haber asumido que, con solo tratarme lo suficientemente bien, yo no me iría. Aquella cautela, aquel agasajo rayano en lo obsesivo, me hacían sentir un poco ahogado. Esa noche, le vino otro arranque de inspiración. Héctor, ¿vamos a cenar algo? Estaba absorto en el libro de Julie cuando, al oír sus palabras, alcé la vista. ¿A dónde? A ese puesto callejero que mencionaste una vez. El de los puestos ambulantes, respondió ella con los ojos brillantes, cargados de una expectativa premeditada. Ciertamente, en una ocasión le había sugerido ir a comer a Sin, aunque fue hace ya mucho tiempo. Entonces lo desdeñó con un bufido, diciendo que allí solo servían comida basura. Ahora, sin embargo, era ella quien lo proponía. La miré sin decir palabra. Ella, algo nerviosa, se agarró de un extremo de su ropa. ¿No te gusta? Podemos ir a otro sitio. Vamos, dije, cerrando el libro. Al instante, su rostro se iluminó con una sonrisa, como si acabara de recibir el mayor de los favores. El coche acababa de salir del garaje de la urbanización y no había avanzado mucho, con la noche densa y las farolas emitiendo una luz amarillenta y tenue. De repente, un ensordecedor rugido de motor llegó desde atrás y a un lado. Instintivamente, volví la cabeza. Una destartalada furgoneta, como una fiera enloquecida, avanzaba a toda velocidad sin luces y se dirigía directamente hacia el espacio entre nuestro asiento del conductor y el del copiloto. La velocidad era asombrosa. No daba tiempo a reaccionar. Cuidado. Solo alcancé a gritar esas dos palabras, mientras giraba bruscamente el volante hacia la derecha, con la esperanza de esquivar el impacto mortal. Pero todo fue demasiado tarde. Un estruendo ensordecedor, como un trueno estallando junto al oído, sacudió el aire. La carrocería se retorció y deformó con violencia. Los fragmentos de cristal salieron despedidos por doquier, y el airbag se desplegó al instante. Me golpeó con fuerza en el rostro y el pecho.
Ante mis ojos todo se oscureció y el mundo comenzó a dar vueltas. Un dolor agudo se propagó desde todos los rincones de mi cuerpo, mientras en mi cabeza retumbaba un zumbido. Era como si un enjambre de abejas enfurecidas se estrellara contra sus paredes internas. No supe cuánto tiempo transcurrió. Recuperé a duras penas un hilo de conciencia, con la cabeza a punto de estallar y la vista empañada. Con gran esfuerzo entreabrí los ojos, intentando distinguir lo que me rodeaba. Un olor a sangre denso y penetrante me asaltó las fosas nasales. Ryan, logré articular con voz ronca y quebrada. Volví la cabeza hacia el asiento del copiloto, pero apenas pude sostener la mirada. Mi corazón parecía aprisionado por una mano invisible que lo oprimía con fuerza. Lucía, recostada sobre el asiento deformado, tenía los ojos cerrados y el rostro pálido como la cera. La sangre brotaba sin cesar de su frente y de sus brazos, tiñendo su vestido claro, empapando el asiento y enrojeciendo también mi mirada. Lucía estaba cubierta de sangre. Grité intentando tocarla, pero descubrí que mi propio cuerpo también me dolía terriblemente. Cada movimiento parecía amenazar con desarticularme. No podía perder la calma. Me obligué a serenarme. Con manos temblorosas palpé el bolsillo. El móvil seguía allí, la pantalla rota pero aún funcional. Inmediatamente marqué el número de emergencias, con las palabras más concisas. Expliqué la situación y nuestra ubicación. Luego, reuniendo todas mis fuerzas, me desabroché el cinturón de seguridad y, soportando el dolor punzante, comencé a arrastrarme hacia ella. Lucía, despierta, por favor, despierta, le supliqué. Mis heridas no son nada. El médico de urgencias me desinfectó las rozaduras y me dio unos puntos en la sien. Eran heridas superficiales que sanarían en unos días. Comparado con las veces que la había protegido de cuchilladas o recibido golpes por ella, aquello no era más que un rasguño. Cuando Lucas, padre de Lucía, llegó, sus pasos eran apresurados y tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Aquel señor Liu que en el mundo empresarial solía imponer su voluntad con un gesto, en ese momento no era más que un padre común y corriente preocupado por su hija. Al verme, sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero al final solo dejó escapar un profundo suspiro. Héctor, en cuanto a Ryan, los médicos aún están intentando reanimarla. Intervine, con voz carente de toda emoción. Asintió con la cabeza, su mirada clavada en las herméticas puertas de la sala de urgencias, la angustia desbordándose en su expresión. Contemplé su perfil agotado, mientras sopesaba mis pensamientos, aprovechando la oportunidad. Era hora de marcharme. Tío, debo irme, dije. Él volvió la cabeza hacia mí, su mirada cargada de interrogación. Nuestro contrato expiraba en 2 días. Lucas se quedó un momento desconcertado, pero al instante comprendió mi intención. Jan parece haberse vuelto especialmente apegada a mí últimamente, dije, midiendo cada palabra. Creo que este es el mejor momento para irme. Lucas guardó silencio, con el ceño fruncido. Quiero pedirle un favor, dije. Anuncia públicamente que en el accidente de tráfico, mis heridas fueron tan graves que no pude ser rescatado a tiempo. Hice una pausa y añadí, di que ya me han incinerado. Lucas me miró de repente, con una mirada compleja. Había sorpresa, cierta compasión y también un atisbo de alivio. ¿De verdad lo has decidido? Su voz sonaba resignada. Asentí. No le daré otra oportunidad a ella, o mejor dicho, a ustedes. Oportunidad. Entre nosotros nunca hubo una oportunidad real. 5 años de contrato. 5 años interpretando un papel. Ya es suficiente. Solo quiero llevarme a mi hermana y vivir en paz. Al ver mi firmeza, Lucas exhaló un largo suspiro. Está bien, te lo concedo. Sacó una tarjeta del bolsillo y me la tendió. Aquí hay 20 millones. Originalmente pensaba dártelos al terminar el contrato, pero ahora se adelanta. Considera que es, por parte de nuestra familia Liu, una pequeña compensación por estos 5 años. También te lo mereces. Con 20 millones más lo anterior. Es suficiente. No me negué y acepté la tarjeta. Gracias, tío. Los que deberíamos dar las gracias somos nosotros, repuso Lucas con una sonrisa amarga. Héctor, cuídate de ahora en adelante. Asentí con la cabeza, sin añadir palabra alguna, aprovechando que toda la atención se concentraba en Lucía. Abandoné el hospital sin hacer ruido. No volví la vista atrás, ni sentí el más leve atisbo de nostalgia. Esta ciudad, esta gente, estos sucesos, todo debía quedar atrás. Más tarde supe que, al despertar, lo primero que hizo Lucía fue preguntar por mí. ¿Y Héctor? ¿Dónde está Héctor? Las enfermeras y los médicos titubeaban, incapaces de sostener su mirada. Finalmente, fue Lucas, con los ojos enrojecidos, quien le tendió una fría caja que, según decían, contenía mis cenizas. Ryan no podía creer que Héctor se hubiera ido. Enloquecida, gritaba y preguntaba sin cesar, destrozando todo lo que tenía a mano. Desesperada, me buscó como una posesa, movilizando todos sus contactos y revolviendo la ciudad de arriba a abajo. Al final, abrazó aquella pequeña urna cineraria, se encerró en su habitación y lloró durante días y noches enteras, hasta que su voz se tornó ronca y sus ojos se hincharon de tanto sollozar. Después dejó de llorar, solo se quedaba abrazando la caja, con la mirada vacía, sumida en un letargo. Varios días después, salió de la habitación con el rostro aún húmedo de lágrimas.
pero su mirada había cambiado. Se había vuelto gélida y afilada, como una hoja envenenada. Tras el dolor y la desesperación infinitos, surgió un odio que todo lo inundaba. Iba a vengarme, a reclamar justicia por aquel Héctor muerto. Con los 2000 yuanes que Lucas me había entregado, escapé de aquella ciudad que me asfixiaba y me encaminé hacia Río Puerto. La enfermedad de mi hermana mayor, con el apoyo financiero suficiente de antes, recibió el mejor tratamiento posible. Su salud se recuperó por completo. También traje a mi sobrino y sobrina a vivir conmigo. Su alboroto y travesuras añadieron un soplo de vitalidad a una existencia que antes era silenciosa como la muerte. La vida, ciertamente, se volvía más desahogada y placentera con cada día que pasaba. Me esforzaba deliberadamente en no pensar en aquellas personas y aquellos asuntos del pasado. Solo deseaba aferrarme a esta paz, tan duramente conquistada. Sin embargo, ciertos rumores, cual fantasmas con patas, lograban atravesar toda barrera y filtrarse hasta mis oídos. Supe así que Lucía, abrazando aquella supuesta urna con cenizas, se había encerrado en su habitación, negándose a comer o beber, como si pretendiera seguirme en la muerte. Lucas estuvo a punto de creer que perdería a otra hija, pero unos días después, ella salió. Me contaron que cuando salió, tenía los ojos hinchados como nueces, el rostro pálido sin rastro de sangre, pero en esas pupilas ardían dos llamas heladas y tenebrosas, cual demonio vengativo surgido de las profundidades del infierno. Lo primero que hizo fue movilizar todos los contactos y recursos de la familia Liu para investigar a fondo el accidente en el campo de ejecución. No creía que se tratara de un simple fallo mecánico. Como una loba que husmea sangre, se aferró con obstinación y frenesí a cada posible pista, desgarrando sin piedad cualquier indicio que pudiera surgir. Pronto la verdad se desplegó ante ella como una cebolla, capa por capa, tan picante y punzante que la hizo llorar a mares. Eran Diego y Cecilia, esos dos bichos que ella creía haber aplastado y triturado por completo, pero que se negaban a morir. Al ver que Lucía había despertado milagrosamente y que su dulce sueño de heredar la fortuna se había hecho añicos, Cecilia, esa mujer venenosa, volvió a soplarle vientos de intriga a Diego, persuadiéndolo para que, ya que había empezado, terminara el trabajo y provocara otro accidente automovilístico. Debía asegurarse de que Lucía muriera definitivamente, para que Diego, como viudo, pudiera heredar aquella fortuna astronómica. Al enterarse de la verdad, no puedo imaginar qué expresión habrá tenido Lucía en ese instante. Solo oí decir que estaba tranquila de un modo aterrador, sin que su rostro mostrara el más mínimo atisbo de emoción. Solo aquellos ojos suyos, negros como dos remolinos insondables, capaces de engullir toda luz, anunciaban que la diosa, o acaso la demonia, de la venganza había descendido por fin. No llamó a la policía, ni siguió ningún procedimiento legal formal. Optó por un método más directo, y también más cruel. Diego y Cecilia desaparecieron de repente, como si se hubieran evaporado de la faz de la tierra. Nadie supo a dónde fueron, ni rastro de vida ni de muerte. Fue Lucía quien, valiéndose de sus contactos, los hizo ingresar en secreto en un hospital psiquiátrico privado, la Clínica Sin. Este centro tenía una reputación infame en el círculo, pues se rumoreaba que acogía a pacientes especiales y empleaba métodos de tratamiento francamente inverosímiles. Se decía que, con tal de pagar la suma acordada, podían hacer que una persona anhelara la muerte antes que seguir viviendo. Ella desembolsó una fortuna colosal con una sola exigencia, que vivieran, pero sufriendo 10.000 veces más que si estuvieran muertos. Así comenzó el tratamiento especial para Diego y Cecilia, un estruendo ensordecedor las 24 horas del día, compuesto por alaridos desgarradores y chirridos metálicos estridentes que les impedían conciliar el sueño. Sus nervios, en perpetua tensión, estaban al borde del colapso. Les habían arrebatado el sueño. Apenas cerraban los ojos, un agua helada los despertaba a golpes o los arrastraban con violencia del lecho. Las descargas eléctricas se volvieron pan de cada día, una corriente tenue que les sacudía el cuerpo entero y les hacía echar espuma por la boca. Lo más aterrador era que los tenían atados por separado en camas de distintas salas, con correas toscas que les habían desgarrado las muñecas y los tobillos hasta dejar la carne al descubierto. Luego, el personal del centro soltaba a algunos pacientes verdaderamente frenéticos y agresivos, dejando que aquellos desprovistos de razón los golpearan, patearan, mordieran y humillaran a su antojo. No podía imaginar semejante escena, pero con solo oírla descrita, ya se me erizaba la piel. En menos de 15 días, el otrora apuesto Diego y la deslumbrante Cecilia quedaron reducidos a dos meros espectros ambulantes. Se volvieron dementes y desquiciados, con los harapos apenas cubriendo sus cuerpos, despidiendo un hedor nauseabundo e incapaces de controlar sus esfínteres. De sus bocas solo salía, machacona y obsesivamente, un puñado de frases. Me equivoqué, de verdad me equivoqué, te lo suplico. Héctor, te ruego que me perdones. Lucía, Lucía Liu, ten piedad de nosotros, jamás nos atreveremos otra vez. Una y otra vez coreaban mi nombre, aquel que creían reducido a cenizas, suplicando el perdón de un difunto. Qué ironía tan cruel. Me contaron que Lucía recibía ocasionalmente vídeos enviados por la clínica. En el video, la pareja adúltera se arrastraba por el suelo sucio como dos gusanos asesinos, suplicando y llorando. Ella lo veía hasta el final sin la menor expresión en el rostro.
para luego borrarlo con total serenidad. ¿Había obtenido al fin su gran venganza? Quizás. Pero aquella Lucía que otrora fuera altiva y fría, y que luego se tornó obsesiva y apasionada, tras haber enviado personalmente a sus enemigos al infierno, su alma pareció también precipitarse en un vacío aún más profundo. Mi muerte se llevó su amor y engendró su odio. Solo ignoro qué le quedará tras este odio que todo lo abarca. Las noches en Río Puerto eran muy tranquilas, a diferencia de aquella otra ciudad, donde el bullicio resultaba exasperante. Contemplando por la ventana el titilar disperso de las estrellas, pensé en el rostro sereno de mi hermana mientras dormía, y la comisura de mis labios se arqueó involuntariamente en un leve rictus. Río Puerto era una pequeña ciudad sureña de montañas claras y aguas limpias, de ritmo pausado, alejada del bullicio y las sombras del pasado. La mayoría de los días, su clima era soleado y templado. Yo había aprendido a hacer algunas pequeñas inversiones, no muchas, pero suficientes para que viviéramos sin preocupaciones. Mi mayor alegría diaria consistía en acompañar a mi sobrina en sus travesuras y escuchar a mi hermana parlotear sobre las trivialidades cotidianas. Aquellos recuerdos que antes me asfixiaban parecían haber sido arrastrados por la corriente del río, limpios y puros. Mi hermana mayor también había encontrado un nuevo deleite. Se había aficionado a cuidar plantas y flores. El balcón estaba repleto de un esplendor rojo y púrpura. Decía que antes no había tenido esa suerte, pero que ahora quería vivir bien y contemplar todos los paisajes hermosos de este mundo. Nuestra familia vivía en perfecta armonía y alegría. Esta calma era un lujo que ni siquiera me atrevía a imaginar en los últimos 5 años. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un año. Era fin de semana. Llevé a mi sobrina al centro comercial más grande de la ciudad a comprar juguetes. La niñita, con una mano agarrando un helado, me apretaba la otra con fuerza, con el rostro encendido de emoción, tartamudeaba entre risas. Tío, mira, quiero la muñeca más grande. Sí, te la compramos, repuse. Hoy nos damos el lujo. Sonriendo, le pellizqué suavemente la naricita. Fue en ese instante, mientras me inclinaba para hablar con mi sobrina, cuando el rabillo del ojo captó, a lo lejos y entre la multitud, la silueta de una mujer, muy delgada, con un traje de un negro profundo cortado con una precisión impecable. Emanaba una frialdad rígida que parecía mantener al mundo a kilómetros de distancia, por razones que no alcanzaba a comprender. Aquella figura hizo que mi corazón diera un leve vuelco. Una sensación de familiaridad indescriptible se mezclaba con una opresión extraña y ajena. Parecía estar seleccionando algo, con la cabeza ladeada levemente, incluso de perfil. Sus rasgos se dibujaban con líneas afiladas, la mandíbula tensa como un arco. Mi respiración se cortó. Se parecía, demasiado, se parecía a ese nombre, Lucía, que yo me había esforzado tanto en borrar de la memoria, pero tampoco se parecía. La Lucía de antes poseía una frialdad consentida, como una rosa con espinas, mientras que el perfil que tenía antes sí se asemejaba más a una daga desenvainada, afilada, pero cargada también de una fragilidad desgarradora, como si hubiera sido consumida por las llamas y luego sumergida en hielo. ¿Cómo iba a estar ella aquí? Pronto sacudí la cabeza y solté una risa autoirónica. ¿En qué estaría pensando? Lucía, esa joven de Alcurnia, en ese momento debía hallarse en su ciudad, continuando su vida de quien mueve hilos a su antojo. ¿Acaso aparecería en un lugar tan modesto como Río Puerto, y encima en este centro comercial tan plebeyo? En este mundo es muy normal que haya personas que se parezcan. Seguramente estos últimos días he vivido demasiado tranquila, y la mente me ha empezado a divagar.